Abraham, ¿tenés video? Sí, ingeniero, un ratingo voy a sacar unas cositas a la mesa para estar más cómodo. Bueno. Bueno, a ver, en la anterior clase estuvimos en lo del trapo. Son conceptos bien básicos. Bueno, ya estamos todos, así que vamos a empezar. Creo que es la tercera clase. Estamos aquí ya terminando la introducción y ya vamos a entrar en materia. ¿Sí? Aquí solo como introducción le voy a mostrar lo que son los medidores de energía eléctrica. Este es el contador electromecánico, ¿sí? Que lo vamos a estudiar con profundidad más adelante en el curso. Y este es el medidor de energía eléctrica electrónico, que vamos a estudiarlo también en el curso. No hay una forma de estudiarlo de forma tan completa como el electromecánico, pero cada uno de ellos vamos a ver cómo funciona, ¿bien? En definitiva, para medir la energía eléctrica. A ver, hemos terminado toda la parte de introducción, donde de todos los conceptos que hemos visto, dos cosas son bien importantes. El primero, el principio de inducción, que nos dice, ¿se acuerdan que cuando muevo un conductor dentro de un campo magnético permanente, como el de un imán, se induce sobre el conductor una tensión y después circula una corriente inducida, ¿no? Ese es el principio de inducción. Y si el campo magnético fuera variable, como el producido por la corriente alterna, simplemente con estar el conductor dentro de ese campo magnético se induce tensión y después corriente. Ese es un concepto muy importante que ya lo tienen que tener bien claro, ¿ya? Y no olvidarse durante todo el curso. Después vimos también lo que eran los principios de repulsión y de atracción, ¿sí? Habíamos visto que polos iguales se repelen, polos contrarios se atraen, ¿sí? Eso también va a ser importante para nuestros instrumentos de medida. ¿Ok? Bien, vamos a entrar un poco ya en lo que es materia, ¿sí? Básicamente, en el trabajo día a día, de una manera o de otra, nosotros necesitamos conocer siempre los principales parámetros eléctricos y otros parámetros. Los más comunes son corriente, que se mide con el amperímetro. La corriente se mide en amper, ¿correcto? Entonces, el nombre del instrumento que la mide se llama amperímetro. La tensión se mide en volt y el nombre del instrumento que mide la tensión es el voltímetro. La resistencia se mide en ohm y el nombre del instrumento que mide la resistencia es el ohmímetro. Y finalmente la potencia se mide en vatio y el nombre del instrumento que lo mide se llama vatímetro. Entonces, como ven, los nombres de los instrumentos vienen a partir de las medidas que se utilizan en cada uno. Estos son los principales parámetros eléctricos. La mayoría de los otros parámetros pueden salir de acá. Por ejemplo, la potencia sale de multiplicar tensión por corriente. La energía sale de determinar la potencia multiplicada por el tiempo, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros eléctricos básicos. Y en un sistema eléctrico, en una industria, ya sea que trabajemos nosotros en el sector eléctrico en generación, transmisión, distribución, o que trabajemos en una industria como jefes de mantenimiento, encargados eléctricos, o que seamos proyectistas, que vamos a hacer proyectos eléctricos, siempre necesitamos de una manera u otra hacer mediciones de estos parámetros. El curso se trata de aprender cómo estos instrumentos determinan la cantidad de corriente que circula por un conductor o la tensión que hay entre una fase y un neutro o entre una fase y otra fase, o cómo calcular la resistencia o la potencia, cómo en sí los instrumentos trabajan para decirte acá hay 5 amperios o acá hay 220 voltios. La materia se trata de eso, de cuáles son las técnicas para poder realizar las mediciones de los parámetros eléctricos. Bien, esa es la temática de la materia. Sin embargo, el objetivo principal de la materia
es que a partir de entender cómo funcionan estos instrumentos es que vamos a repasar conceptos de electromagnetismo que son muy importantes tenerlos claros en nuestra profesión, ¿sí? Entonces, el trasfondo de esto, así como vimos el principio de inducción o los principios de atracción y repulsión de las cargas eléctricas, el objetivo del curso es entender todos estos conceptos, reforzarlos y aprender otros nuevos que ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Bien? Además de, obviamente, entender cómo funcionan y cómo utilizar los distintos instrumentos de medida. ¿Tienen alguna pregunta? Si en algún momento tienen alguna pregunta, algún comentario, interrúmpanme con toda confianza. Bueno. Noemí, no estás con video tampoco. Quiero que todos estén con video. Bueno. Dale. Sigamos entonces. Aquí tenemos dos fotitos. Lo que es un multímetro analógico y un multímetro digital. Bien. Pareciera que hoy en día todo lo que se utiliza y la tendencia de todo es lo digital, pero lo analógico también se sigue utilizando. Un ejemplo muy claro es la medición de las velocidades de los vehículos cuando estamos manejando. ¿Se han fijado que siempre es en escala analógica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil poder mirar una aguja que te da una velocidad a la cual se está recorriendo que ver un valor digital que por ahí está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, 72 kilómetros por hora, 71, 70, 69, en realidad es como que es un poco incómodo para alguien que está manejando, quiere ver la velocidad y la velocidad está cambiando, ¿no? Cuando es digital. Entonces el analógico te permite ver en una aguja la velocidad a la que se está yendo y es mucho más claro y rápido. Entonces hay aplicaciones donde los analógicos siguen siendo mejor y otras donde los digitales ya son más prácticos. ¿Bien? Muchas veces para medir la tensión, cuando tenemos celdas en plantas de generación, en subestaciones, es mejor el analógico, porque lo que queremos ver es que la aguja esté en 220 voltios. No nos interesa ver un digital que esté cambiando también, que nos diga 220.1 o 119.9. Nos puede chipar eso, ¿ok? El analógico es más claro. Pero hay otras donde el digital es mucho más práctico, es más sencillo y se recomienda su uso. Entonces son los dos en realidad que se utilizan. Eso sí, los medidores electromecánicos y los analógicos, como se basan en principios físicos del electromagnetismo, son los que nos permiten poder estudiarlos en profundidad. Y esos son los que vamos a estudiar. Mientras que los multímetros digitales, todo lo que es digital, es puro ceros y unos como en la computadora, ¿no? Entonces se nos hace a veces más difícil poder explicar su funcionamiento y entonces en eso no se puede profundizar tanto. Bien, habíamos dicho entonces que el curso se trata de entender cómo funcionan los instrumentos eléctricos para medir las principales magnitudes. ¿Bien? El primer concepto que es importante tener claro: siempre existe error en una medición, siempre. Es imposible hacer una medición exacta o precisa sin errores. Van a existir varios tipos de errores. Existen errores en la fabricación. Cuando yo fabrico un equipo, no siempre me sale exactamente con la misma cantidad de miligramos de cobre o la bobina de la misma longitud. Entonces, el equipo ya en la fabricación siempre tiene un poco de error. También hay error por el medio ambiente. Vamos a ver que hay ciertos instrumentos que la temperatura ambiental le afecta en la medición. Hay errores en el momento de instalar un equipo. Y hay errores también en la observación, ¿no? Podemos por ahí estar viendo 5.3 amperios y sin querer escribir 5.1, un error de dedo, un error de observación. Hay distintos tipos de errores. El hecho es que siempre hay errores. Inclusive los equipos más caros que existen, de altísima precisión, tienen también un error. Simplemente que el error es más bajo. ¿Ok? Bien. Toda medición requiere instrumento, entonces, y todo instrumento que se utiliza tiene un error. Ya lo habíamos dicho. Ahora, hay errores que pueden ser llamados errores gruesos, que son los errores de origen humano, ¿no? Es el clásico error de dedo, que miramos un valor y sin querer anotamos otro valor, y ese error puede ser muy grande, porque puede estar muy diferente al valor que estamos observando. Hay otros errores que se le llaman aleatorios, que digamos no se establecen de forma directa,
pero que se te pueden dar de forma indirecta. Por ejemplo, cuando yo hago una medición de la tensión en un cierto lugar, mido 4 o 5 veces y el instrumento no siempre me da el mismo valor, me da dando distintos valores porque tiene un cierto error interno, ¿sí? Entonces esos son errores aleatorios. Y hay errores que se llaman sistemáticos, que son cuando yo siempre cometo los mismos errores. Mido de una forma errónea, por ejemplo, mido la tensión de una forma errónea y siempre cometo el mismo error porque mido siempre la misma forma. ¿Ok? Básicamente, el concepto de estas primeras láminas es que tienen que saber que siempre existe el error en toda medición del parámetro que ustedes quieran, medir temperatura, cualquier parámetro eléctrico, cualquier cosa que quieren medir la velocidad del automóvil, siempre existe un error. Los equipos más caros obviamente tienen errores más bajos y los equipos más baratos, los que uno va y se compra, por ejemplo, un amperímetro en la feria y sale baratísimo, es porque tiene niveles de error muy altos. ¿Bien? Entonces, todo depende de qué es lo que necesitamos nosotros para el nivel de error y en la inversión que debemos realizar. ¿Correcto, Noemí? ¿Está claro hasta ahorita? Sí, ingeniero. Bueno, buenísimo. Ok. Bueno, ya habíamos dicho que los principales instrumentos de medida son el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro, o sea, la medición de tensión, de corriente y de resistencia. Ya vamos a ver más adelante por qué. La tensión siempre se mide en paralelo, la corriente siempre se mide en serie y la resistencia hay mediciones en serie y hay mediciones en paralelo. Ya vamos a ver el porqué en cada uno de ellos. Bien. Ahora, el primer concepto realmente importante de los instrumentos. Todos los instrumentos de medida que existen, todos en realidad son medidores de corriente. Todos miden corriente internamente. ¿Ok? No existe el medidor de tensión o de resistencia de forma directa. Todos miden corriente, pero yo los puedo utilizar para medir tensión o resistencia también. Fíjense, a ver esto, traten de entendérmelo bien claro. Cualquier medidor, ya lo vamos a ver más adelante, tiene una bobina adentro, ¿ok? Un bobinado. Y ese bobinado tiene una resistencia fija, que no va a variar. Ya viene por fabricación la bobina con una resistencia, por decirles 10 ohmios. Entonces, cuando yo mido corriente, al mismo tiempo yo puedo saber la tensión, porque se recuerdan que la tensión por ley de Ohm es corriente por resistencia, ¿correcto? Entonces, si la resistencia ya la conozco y yo determino la corriente, entonces la tensión también la puedo determinar. ¿Sí? De esa manera es que yo puedo utilizar un medidor de corriente, pero como voltímetro. Bien, simplemente lo pongo en escala de voltios. Por darles un ejemplo, yo sé que la resistencia de mi equipo es de 10 ohmios, ¿bien? Y quiero medir voltaje, lo quiero utilizar de voltímetro. A un amperímetro lo quiero utilizar de voltímetro. Si el equipo mide 1 amperio, ¿qué voltaje me va a estar midiendo Alejandro? Max Alejandro. ¿Cómo te llamo, Max o Alejandro? Max, ingeniero. Max, perfecto. Sí. De nuevo, ¿cuánto era la resistencia del...? Si la resistencia es 10 ohmios, yo estoy midiendo 1 amperio, ¿qué voltaje me va a dar? 10 le va a salir. 10 voltios, exactamente. Entonces, en realidad, yo puedo hacer que mi instrumento, cada vez que mida 1 amperio, me indique en la escala, me está indicando 10 voltios. Y si mide 2 amperios, en la escala me está indicando 20 voltios. De esa manera estoy transformando en realidad un medidor de corriente en un medidor de voltaje, en un voltímetro. ¿Ok? Entonces, todos los medidores son medidores de corriente, pero que los puedo hacer funcionar como amperímetros, voltímetros u ohmímetros. Lo vamos a ver más adelante, cómo hago todo esto, y vamos a analizar varias formas de determinar la corriente que está circulando por un determinado conductor, que es lo que en definitiva queremos aprender en esta clase, cómo se mide esa cantidad de corriente. Bien, pero primer concepto que vimos hace un rato, toda medición tiene error. De distintos tipos siempre hay error. No existe la medición exacta. Segundo concepto, todos los medidores son medidores de corriente. Bien, esto ya para que lo vayan reteniendo.
Muy bien. Vamos a estudiar dos principios físicos también muy básicos que después nos van a ayudar a entender cómo funcionan los instrumentos para medición de corriente. Vamos a estudiar distintos instrumentos para medir corriente, porque ya hemos visto que todos los instrumentos son medidores de corriente, ¿correcto? Bien. Cuando circula corriente por un conductor, hay dos efectos físicos que se producen. Uno de esos ya lo habíamos visto hace un rato. Circula alrededor del conductor, se produce un campo magnético, ¿correcto? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Inclusive vimos la regla de la mano derecha, ¿no? Que con el dedo gordo apuntábamos el sentido de la corriente y el resto de los dedos nos indicaban el sentido del campo magnético. Entonces, cuando circula corriente por un conductor, siempre se produce alrededor de él un campo magnético. Pero hay otro efecto también que se produce siempre, que es que se calienta y desprende calor. A mayor corriente que circula por un conductor, más grande es el campo magnético o más calor él genera. ¿Sí? ¿Está claro? Abraham, ¿está claro? Sí, ingeniero. Buenísimo. Entonces son los dos efectos que se producen al circular corriente por un conductor. Se produce un campo magnético y se genera calor, ¿sí? Se desprende calor. Justamente ese es el motivo por el que a los pajaritos les gusta colgarse de los cables, les gusta sentarse, no ven en los cables, no se habían visto las palomas, todo tipo de pajaritos, se asientan porque además de vibrar está calientito y a ellos les gusta eso, ¿ok? Pues está circulando corriente. Bueno, otro principio nada más como repaso, ya lo habíamos visto más temprano. Imagínense, yo tengo un punto fijo del cual pongo una cuerda larga y al final de la cuerda pongo un imán con sus polos norte y polo sur. Y aquí hago lo mismo, de otro punto fijo pongo una cuerda y acá pongo otro imán con el polo norte enfrentado al polo norte del otro imán. Max, polos iguales, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Entonces, como están colgados estos imanes, al repelerse, ellos se van a mover cada uno hacia afuera, tratando de alejarse uno del otro, porque son polos iguales enfrentados. Ahora pasa lo contrario cuando tengo polos distintos enfrentados. Polo norte enfrentado con polo sur, se crea una fuerza de atracción y en realidad entonces los imanes y la cuerda se mueven tratando de juntarse, ¿sí? ¿Qué tanto se mueve? Va a depender de qué tan grande es esa fuerza de repulsión, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí dos imanes bien grandes, entonces se van a mover una gran distancia. Si son bien chiquitos, se van a mover un poquito, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso contrario, la fuerza de atracción. Si son imanes chiquititos, se van a atraer un poco. Si son bien grandes, se van a atraer más. Ya vamos a ver después cómo lo vamos a utilizar en nuestros instrumentos, ¿ya? Y vamos a empezar, ya aquí préstenme mucha atención porque vamos a empezar, no es exactamente el instrumento de medida, pero ya es bastante parecido al primer amperímetro que existió, ¿sí? El primer amperímetro que existió. Miren, hay dos grandes partes acá. Por un lado, yo tengo una bobina de un conductor, digamos, de cobre, un bobinado, que le podemos llamar selenoide, que está conectado a una batería o a cualquier fuente, ¿sí? Y por otro lado, tengo una barra de hierro dulce al lado de esa bobina, ¿sí? Utilizamos las barras de hierro dulce porque el hierro es un metal que tiene la característica de magnetizarse de forma muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un imán y lo paso cerca del hierro, él rapidito se magnetiza, ¿sí? Entonces, estos instrumentos utilizan una barra de hierro dulce porque el hierro dulce es muy fácil de magnetizar. Bueno, entonces tenemos dos partes. Un bobinado conectado a una fuente y una barra de hierro dulce. Cuando lo conecto entonces a una fuente empieza a circular corriente. Cuando circula corriente por un conductor, ¿qué sucedía, Abraham? Bueno, se produce un campo magnético alrededor. Perfecto. Se produce un campo magnético alrededor de esa bobina. Bien. Ahora, si yo tengo
una barra de hierro dulce dentro de la zona de influencia de ese campo magnético que se produce. O sea, el campo magnético abarca una cierta zona. Si yo tengo una barra de hierro dulce dentro de esa zona, la barra de hierro se va a magnetizar con la misma polaridad que la bobina. Fíjense acá. Yo tengo una bobina que está a la derecha es polo norte, a la izquierda es polo sur. ¿Lo ven, no? Norte, sur. Esta barra de hierro dulce que está dentro del campo magnético producido por la bobina se magnetiza con la misma polaridad, norte a la derecha y sur a la izquierda. ¿Hasta ahí está claro, Escoli? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Bien, entonces, una bobina, ¿por qué utilizamos bobinados en vez de simplemente el conductor? Porque las bobinas hacen que el campo magnético sea más intenso. Por decir, yo tengo un conductor por el cual circula corriente, genera un cierto campo magnético. Si a ese conductor le doy 2 vueltitas, el campo magnético es más intenso. Si le doy 1000 vueltas, el campo magnético es mucho más intenso, pasando la misma corriente, ¿sí? Entonces, utilizo bobinado porque es una forma de hacer que los campos magnéticos producidos por la corriente sean mucho más grandes y me sirve para todo lo que yo requiero. ¿Bien? Entonces, circula corriente por la bobina, esta genera un campo magnético, y si tengo una barra de hierro dulce dentro de ese campo magnético, la magnetiza con la misma polaridad. Al magnetizarla con la misma polaridad, fíjese qué sucede. Queda un polo norte de la bobina acá, enfrentado con el polo sur de la barra de hierro. Lucas, ¿qué pasa si tengo un polo norte enfrentado con un polo sur? Exactamente, se produce una fuerza de atracción. Ahora imagínense que esa barra de hierro dulce se pueda mover. Si se produce una fuerza de atracción, la barra de hierro dulce se va a mover hacia la bobina. ¿Bien? ¿Ok? Este es un principio bastante sencillo de repulsión y atracción, ¿ok? En este caso de atracción, que después ya vamos a ver cómo se convierte en un instrumento de medida, que fue, de hecho, el primer amperímetro que se construyó. Bien, entonces, ¿quedó claro hasta aquí esto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver otro conceptito. Primero estamos viendo así los conceptos de forma general, simple, y después lo vamos a ver cómo transformarlos en instrumentos de medida. Se van a transformar en amperímetros estas mediciones. Bien. Ahora imagínense que tienen 2 barras de hierro dulce. Siempre hierro dulce. ¿Por qué, Iván, utilizamos hierro dulce? ¿Por qué dijimos que utilizamos hierro dulce? Porque se magnetiza fácilmente. Ya, está bien, Max, pero a Iván le estaba preguntando. Está bueno. Porque se magnetiza fácilmente. Está bien. Bien, Max. Ok, entonces, imagínense que tengo 2 barras de hierro dulce, como si fueran 2 puertas, igualito que 2 puertas, una paralela a la otra. ¿Ok? Y a las 2 las voy a envolver con una bobina. Una bobina que conecto a una fuente. ¿Ok? Al estar conectada la bobina a una fuente, circula una corriente eléctrica. ¿Sí? Y si circula una corriente eléctrica por la bobina, se genera un campo magnético. Y si las barras de hierro dulce están dentro de ese campo magnético, en este caso están completamente dentro del bobinado, entonces la bobina va a magnetizar a las 2 barras con la misma polaridad. ¿Sí? Fíjense que si la bobina es polo norte arriba y polo sur abajo, las 2 barras de hierro se magnetizan norte-sur, norte-sur. ¿Correcto, Abraham? Las 2 barras se magnetizan igualitas. Bien. Ahora fíjense que en este caso tengo polo norte enfrentado con polo norte y polo sur enfrentado con polo sur. Bien. Ahora sí, Iván. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Iván, ¿me escuchás? Se produce un campo magnético. No, ya el campo magnético ya se produjo. Cuando las 2 barras de hierro se polarizan igual que la bobina, norte-sur y norte-sur, y queda polo norte enfrentado con polo norte,
y polo sur enfrentado con polo sur, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de fuerza se produce ahí? No entiendo la pregunta. ¿Atracción o repulsión? Ah, claro, se atraen. Un polo no lo ¿Polos iguales se atraen o se repelen? atraen. Polos diferentes se atraen, polos iguales se repelen. Y en este caso tenés polos iguales, ¿no? Sí. Entonces se repelen. En este caso, entonces, en este caso, las dos barras de hierro se repelen. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo se convierte en un instrumento de medida. Buenísimo. Y aquí vamos a ver otro que es muy, muy importante, que es la base del instrumento que más se utiliza, que es el medidor de bobina móvil. Este es el más preciso, el de más fácil uso, por eso es el que más se utiliza de lejos que los otros instrumentos. Ya vamos a ver los por qué, después lo vamos a ver más adelante. Pero es otro principio de atracción y repulsión. Fíjense, ahora imagínense que tengo un imán en forma de herradura. ¿Se acuerdan que siempre que veíamos dibujos animados en chicos, aparecía, no sé por qué en los dibujos animados cada vez que aparece un imán, aparecía un imán en forma de herradura? Siempre utilizaban los imanes en forma de herradura, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un imán en forma de herradura, ¿cómo circula el campo magnético? Va del polo norte, porque siempre hay uno que es el polo norte y otro el sur. Va del polo norte al polo sur y cierra por toda la herradura del imán. Entonces, así circula todo el campo magnético. ¿Ok? Y en el medio siempre hay un espacio hueco, pues, ¿no? De la herradura, todo lo que está en el medio es un espacio hueco. Ahora imagínense que en ese espacio hueco yo pongo un bobinado, ¿sí? Conectado nuevamente a una fuente. ¿Bien? ¿Hasta ahí va todo bien, Escoli? Sí, ingeniero, hasta ahí todo bien. Ajá. Entonces tenemos un bobinado dentro de un campo magnético y un imán en forma de herradura que produce ese campo magnético. Muy bien. Cerramos el circuito. La fuente hace que circule corriente eléctrica por el bobinado. Entonces, cuando circula corriente eléctrica por la bobina, ¿qué se produce, Noemí? Un campo magnético. Perfecto, se produce un campo magnético. Esto está diseñado para que el campo magnético sea polo norte del lado izquierdo y polo sur del lado derecho. Básicamente me va a quedar el polo norte del imán enfrentado con el polo norte de la bobina y el polo sur de la bobina enfrentado con el polo sur del imán. Por lo tanto, al estar polos iguales, se genera una fuerza de repulsión. Ahora, imagínense que esa bobina yo la monto sobre un punto fijo que me permite que ella rote, así en el sentido de las agujas del reloj. Ya me salió el aviso que en 10 minutos se corta, entonces volvemos a entrar con la misma clave. Bien, entonces esta bobina, imagínense que puede moverse, puede girar en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, si acá hay una fuerza de repulsión, porque tengo el polo norte de la bobina enfrentado con el polo norte del imán, al haber una fuerza de repulsión y ser el imán fijo, entonces la bobina se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Se va a mover hacia la derecha. ¿Qué tanto se va a mover? Pues va a depender de qué tanto es la fuerza de repulsión. Y eso depende de qué tan grande es la corriente que circula por la bobina, porque mientras más grande la corriente, más grande el campo magnético y más grande la repulsión que va a haber acá. ¿Sí? Entonces, de forma rapidita vamos a volver a repasar estos tres conceptos de atracción y repulsión para después ya entrar a los instrumentos. ¿Bien? El primero, teníamos una bobina y al lado de ella una barra de hierro dulce. Cuando circula corriente por la bobina, esta genera un campo magnético que tiene una polaridad, sur-norte en este caso. Y si ese campo magnético atraviesa una barra de hierro dulce, la magnetiza con la misma polaridad, sur-norte. ¿Ok? Entonces, en este caso nos queda polo norte de la bobina enfrentado con polo sur de la barra de hierro dulce. Se genera una fuerza de atracción al ser polo contrario. Y en este caso es la barra de hierro la que puede moverse y se mueve hacia la bobina. Bien, este es el primero. El segundo, tenemos por un lado dos barras de hierro dulce puestas en paralelo. Las envuelvo con una bobina por donde circula corriente. Al circular corriente por la bobina,
se genera un campo magnético, magnetiza las dos barras de hierro dulce con la misma polaridad ambas, y al quedar con la misma polaridad se crea una fuerza de repulsión que van a tratar las dos barras de alejarse una de la otra, ¿bien? A tener una fuerza de repulsión. Y finalmente, este tercer instrumento que tiene un imán en forma de herradura, ¿sí? Y una bobina que está metida dentro del espacio que tienen dentro del imán, ¿sí? Al circular corriente por la bobina, se genera un campo magnético que es de la misma polaridad que el imán, está diseñado para que sea así, ¿sí? Y al ser la misma polaridad, se crea una fuerza de repulsión y la bobina se va a mover en el sentido de las agujas de reloj hacia la derecha, alejándose del imán. ¿Ok? ¿Se entendieron esos tres ejercicios simples de atracción-repulsión? ¿Sí? Bueno. Sí, ingeniero. Entonces vamos a empezar a ver cómo funcionan ya los instrumentos. Este ya es bastante parecido al primer amperímetro que existió, hace ya casi 200 años, ¿bien? Y es el principio que habíamos visto hace un rato. Una bobina por un lado, ¿bien? Mi barra de hierro dulce por otro lado. Ahora, ¿qué le vamos a aumentar? A la barra de hierro dulce le voy a colocar una aguja, y voy a colocar aquí una escala, ¿sí? Una escala. Y la voy a unir mi barra de hierro dulce a un resorte que se opone al movimiento, ¿bien? Para que cuando la barra de hierro dulce quiera moverse, se mueva un cierto valor, pero por inercia no siga moviéndose más, sino que se frene hasta un cierto valor, ¿bien? Cuando circula corriente por la bobina, entonces, lo que ya habíamos visto, se generaba un campo magnético que al atravesar a la barra de hierro dulce, la magnetizaba con la misma polaridad que la bobina. Me quedaban polo norte y polo sur enfrentados, por lo tanto, polos opuestos enfrentados, se generaba una fuerza de atracción y esa barra de hierro dulce se mueve hacia la bobina, se mueve. Se va a mover una cierta cantidad. Y al moverse la barra, también se mueve la aguja con él. Y entonces la aguja va a pasar de un valor que antes era 0, obviamente, ahora pasa a un cierto valor que, por ejemplo, aquí me dice 1. Entonces yo puedo determinar a partir de esto que está circulando 1 amperio por la bobina. ¿Sí? Al moverse la barra de hierro dulce se mueve también con su aguja y me indica un valor en la escala. Bueno, si por decir yo antes estaba utilizando 1 amperio, ahora le aumento la corriente a la bobina, ahora le meto 3 amperios a la bobina en vez de 1. Entonces el campo magnético producido por la bobina es más intenso. Y por lo tanto, la fuerza de atracción entre la bobina y la barra de hierro dulce ya magnetizada también es más fuerte. Y la barra entonces se va a mover una mayor cantidad hacia la bobina, junto con la aguja. Y entonces ahora la aguja me está indicando un nuevo valor en la escala. En este caso, 3 amperios. Fíjense que es un principio muy simple de funcionamiento de un artefacto. Por eso fue el primer amperímetro que se utilizó, que ya vamos a ver más adelante que se veía afectado por la temperatura ambiente, por eso se lo dejó de utilizar. Pero lo estudiamos aquí porque al ser el primero y el más simple, es fácil de entender. ¿Ok? ¿Quedó claro cómo funciona este? Fíjense que acabamos de ver cómo funciona un amperímetro, un medidor de corriente. Este es uno de los principios. Vamos a estudiar 6 formas de medir la corriente. Esta es una forma de ella, de medir la corriente. Simplemente utilizando una bobina y una barra de hierro dulce. ¿Hay alguna duda aquí? Pregunten sin, Luis Fernando, sin ningún miedo, por favor, si tienen alguna duda. ¿Quedó claro? ¿Le ven forma de instrumento a esto? ¿Cómo es, Luis Fernando? ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniero, está todo claro. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, explícamelo en cortito, a ver. Ok, entonces tenemos una bobina, ahí le inyectamos corriente, entonces eso va a generar un campo magnético que a su vez al lado tenemos una barra de hierro dulce que utilizamos eso por la facilidad de
magnetización. Entonces, Sí. la barra de hierro dulce se magnetiza con el polo norte y sur. Y entonces, a su vez, le colocamos un resorte para que al movimiento de atracción pueda ser frenado y así podamos medir la cantidad de corriente que circula mediante la aguja y abajo la regla de medición. Así sería un resumen. Está bien, está perfecto. Entonces la magnetiza con la misma polaridad, ¿no? Y me queda polos contrarios enfrentados, por lo tanto se genera una fuerza de atracción, ¿no? Y la bobina es fija en este caso. Imagínense que está empernada, entonces no se puede mover. El único que se podrá mover entonces es la barra de hierro dulce, que se va a mover hacia la bobina una cierta cantidad en función a cuánta corriente circulaba por la bobina, ¿no? A mayor corriente que circula por la bobina, campo magnético más intenso y la barra de hierro dulce se mueve una mayor cantidad hacia la bobina. ¿Bien? Así funciona uno de los instrumentos. Vamos a ver otro. Bueno, así funciona el primero. Espera, antes de entrar a ver cómo funcionan los otros, vamos a ver cuáles son todos los instrumentos. ¿Bien? A ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habían dos principios físicos de cuando circulaba corriente por un conductor, ¿no? El primero era que se generaba un campo magnético alrededor de sí y el otro es que producía calor. Bien, vamos a estudiar 4 instrumentos que se basan en este principio del campo magnético. Bien, vamos a estudiar un instrumento que se basa en el principio de calor térmico. Y vamos a estudiar un instrumento más que viene a ser el sexto, ¿sí? Que se basa en los dos principios, electromagnético y térmico. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, empecemos con el medidor de bobina móvil. Este es el instrumento de lejos más utilizado que hay. ¿Sí? Yo me voy a ir al gráfico general para... Después ustedes ya tienen la presentación. Si alguien no tiene la presentación, puede pedírselas a su compañero, o si no, me la piden y la vuelvo a pasar por WhatsApp. Todo lo que hay que estudiar y todo lo que hay que aprender es de la presentación, entonces ustedes ya pueden leer todo lo que yo he escrito, yo me voy directamente a los gráficos para que expliquemos, y después ya cualquier cosa para repasar, ustedes ya pueden leerlo en detalle. Bien. Este es el medidor de bobina móvil. Es por mucho el más utilizado y es porque es el más preciso y tiene una escala lineal que ya vamos a ver más adelante qué significa eso. Consiste en un imán en forma de herradura, como habíamos visto hace un rato, en una bobina que está dentro de ese imán, ¿sí? En Vamos a emitir a todos. Denme un segundo.
Pónganse videos, por favor. A ver, 2, 4, 6, 7. Creo que estamos todos. Buenísimo. ¿Me escuchan, no? Sí, ingeniero. Ya. Decíamos, tenemos un imán en forma de herradura, tenemos una bobina que se llama entre hierro al espacio de aire que hay dentro de un campo magnético. Lo mismo es en los motores, generadores, a esos espacios de aire se le llaman entre hierro, ¿no? Es el nombre técnico, digamos, ¿no? Entonces tenemos una bobina que está en el entrehierro o en el espacio dentro de ese imán, ¿bien? Que está conectado a una fuente. Ahora le vamos a aumentar algunos elementos. Vamos a poner una aguja que está montado sobre esa bobina, un resorte, vamos a ver más adelante para qué sirve. Hay un eje aquí, un eje sobre el cual está montada la bobina que le va a permitir moverse y girar sobre ese eje, y una escala que me va a indicar un valor dado. Bien. Entonces, el imán, ya saben, genera un campo magnético permanente, entonces tiene un campo magnético fijo, invariable, que está todo el tiempo circulando. Bien. Cuando no circula corriente por la bobina, cuando no hay corriente por la bobina, el campo magnético es cero y entonces no hay fuerzas ni de atracción ni de repulsión porque simplemente no hay polaridad en la bobina. Ahora, cuando circula corriente por la bobina, habíamos dicho, en la bobina se produce un campo magnético. Ese campo magnético está diseñado para que sea polo norte en este lado y polo sur en ese lado. ¿Ok? Entonces, polo norte enfrentado con polo norte me genera una fuerza de repulsión porque son polos iguales. Y al repelerse los dos, el imán es fijo, la bobina se puede mover, entonces la bobina se mueve con todo el conjunto que ven aquí, aguja, resorte, todo el mundo se mueve así en el sentido de las agujas de reloj. Se va a mover una cierta cantidad en función a qué tan grande es la repulsión. Y al moverse, también se mueve entonces la aguja y me va a indicar un cierto valor en la escala. Ese valor representa en realidad la corriente que está circulando por acá. Bien. Si se fijan, yo necesito que aquí siempre sea polo norte. Bien. Entonces, este instrumento solo sirve para medir corriente continua. O sea, corriente donde siempre tenga un solo sentido el valor de corriente para asegurarme de que acá siempre haya corriente, polo norte. Porque imagínense que yo le pongo corriente alterna a esta bobina. Medio ciclo va a estar polo norte aquí, porque la corriente circula en un sentido, el campo magnético va a tener su sentido. Y el otro medio ciclo que la corriente se invierte, porque así es la corriente alterna, el campo magnético también se invertiría y acá se volvería polo sur. Entonces, por medio ciclo, ¿cuánto dura un ciclo, Scully, en Bolivia? ¿Cuánto dura un ciclo? Un ciclo, no recuerdo. ¿Cuál es la frecuencia de la corriente eléctrica en Bolivia? No recuerdo, ingeniero, no me acuerdo. ¿No la conoce? Iván, ¿cuál es la frecuencia de la corriente en Bolivia? ¿Cuál es la frecuencia en nuestro país? ¿50 Hz, 60 Hz? 50. 50 Hz. Significa que yo hago 50 ciclos en un segundo, eso significa el Hertz. Para que haga 50 ciclos en un segundo, cada ciclo dura 20 milisegundos. Ahora, si yo meto corriente alterna acá, por 10 milisegundos habría una repulsión porque es polo norte con polo norte y trataría de moverse hacia la derecha la bobina. Y los otros 10 milisegundos, que la corriente está invertida, trataría de atraerse. Entonces, en realidad, el instrumento quedaría como vibrando y no funcionaría. ¿Sí? Por eso, este instrumento, como necesito sí o sí que los polos siempre sean iguales para que estén enfrentados y se repelan, solo sirve para corriente continua, o sea que la corriente esté en una sola dirección. ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Abraham, ¿se entendió?
Ingeniero, ¿será que lo puede explicar, por favor, nuevamente? No. Ya. Habíamos dicho, a ver, primero veamos cómo funciona el instrumento. Tengo un imán en forma de herradura con su polo norte y su polo sur. Y tengo una bobina. Cuando circula corriente por la bobina, se genera un campo magnético alrededor de ella. Ese campo magnético tiene una polaridad. En este caso, la polaridad es norte-sur, o sea, me queda el polo norte de la bobina enfrentado con el polo norte del imán. Bien, al ser polos iguales, se genera una fuerza de repulsión y hace que la bobina gire hacia la derecha, junto con la aguja que me indica un valor en la escala. Bien, si yo utilizara corriente alterna en este instrumento, yo por medio ciclo, o sea, cuando la corriente alterna, durante 10 milisegundos circula en un sentido y durante otros 10 milisegundos circula en el otro sentido. Esa es la característica de la corriente alterna. Entonces yo por 10 milisegundos tendría una corriente circulando en un sentido y una polaridad de la bobina, de ese campo magnético que produce, y los otros 10 milisegundos la polaridad del campo magnético sería contraria, al igual que la corriente. Entonces aquí se estarían produciendo fuerzas de atracción y de repulsión, ¿sí? Y entonces el instrumento en realidad no va a medir nada, porque 10 milisegundos de cada uno no me va a servir para medir nada, ¿ok? Entonces este instrumento no sirve para medir corriente alterna, solo para medir corriente continua. Es decir, que aquí siempre me dé en la bobina polo norte, del lado izquierdo, ¿ok? No sé si ahora se entendió. Sí, ingeniero, se entendió. Ok. Héctor, ¿se entendió? Sí, ingeniero. ¿Tenés video, Héctor, o no tenés video? No, ahorita no puedo. Hay que culpar. Ya, ok. Sigamos. Ya, ¿saben qué? Lo vamos a dejar ahí porque en la próxima clase vamos a ver los instrumentos de hierro móvil. ¿Ok? A ver. Lo importante de esta clase, a mí me gusta que después de cada clase y antes de la siguiente, hagan un pequeño repaso simplemente para que no se olviden de lo que vamos viendo y podamos seguirle el hilo a la materia. ¿Bien? Hasta ahorita hemos visto en las clases introductorias, como dijimos, el principio de inducción, hemos visto principios de atracción y repulsión de las cargas eléctricas, y ya hemos empezado a ver cómo funcionan los instrumentos de medida, que son todos amperímetros, ¿recuerdan? Todos los instrumentos son amperímetros. Cómo funcionan para determinar la cantidad de corriente que está circulando por un circuito, ¿bien? Cómo ellos determinan cuánta corriente estoy midiendo, ¿sí? Y hemos visto entonces, hasta ahorita, dos instrumentos, básicamente. El primero, que es el amperímetro más básico, que fue el primero que se inventó, que era una bobina con su núcleo de hierro dulce, ¿no? Con su barra de hierro dulce. Y ahora acabamos de ver el medidor de bobina móvil, que después también lo vamos a ver más completo todavía. Ahorita estamos empezando a ver cómo funciona el instrumento y después lo vamos a ver ya con todas sus partes y explicado en cada una cómo funciona cada una de las partes. Así que le van a ir entendiendo bien. Pero es importante que antes de la próxima clase repasen esto, porque vamos a ver cómo funcionan los otros 5 instrumentos para medir corriente, ¿ya? Y tienen que ir siguiéndole el hilo a la materia para no quedarse atrás, porque si hay algo que no están entendiendo, después ya no van a poder recuperarse, ¿bien? Por eso es que me gusta que si tengan dudas, pregunten, porque este es el momento de preguntar, de ir avanzando, de ir entendiendo. La idea es tratar de ir de a poquito explicando desde los principios más básicos, avanzando hasta que se vuelva todo más complejo, ¿sí? ¿Se entendió, Max? Lucas, ¿cómo es, Noemí? Sí, se entendió bien. Ingeniero. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Denle una repasadita, antes de la clase, denle una repasadita a lo que venimos viendo con la presentación, ¿sí? Para tenerlo todo fresco y así podamos avanzar de la mejor manera. Bueno, listo, que les vaya bien. Chao, chao a todos.